Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Son las 11:26 de la mañana. ¿Alguna vez has escuchado de algún trastorno que afecte las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo? Aunque no parezca ser común, el síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta todas estas fibras conocidas como tejido conectivo y podría traer consecuencias graves para nuestro organismo si no se hace el tratamiento adecuado. Precisamente para conocer más acerca del síndrome de Marfan, entender cómo podría afectarnos, a quiénes afecta más, en qué edades se presenta este síndrome, se puede curar, simplemente tiene tratamiento, pero hay que vivir con eso toda la vida. Bueno, para conocer de este padecimiento tenemos con nosotros a María Gabriela Guercio, ella es médico internista y endocrinólogo. Doctora Guercio, gracias por acompañarnos, bienvenida a Agenda Éxitos, le saluda Unaya Menábar, ¿cómo está? Saludos, Unai, y a toda tu audiencia. Un fuerte saludo hoy en la mañana. Bueno, interesadísimos en conocer de este síndrome que de verdad desconocemos completamente de qué se trata, pero nos parece muy interesante dar a conocer que existe y qué se hace ante esos casos. Bueno, fíjate, la enfermedad de Marfan es una condición congénita Ok. en donde hay la alteración de un gen, que es el Q15P21 del organismo, en Ujú. donde tanto papá como mamá tienen que tener la alteración para que el hijo pueda expresar la enfermedad, ¿no? Si no, tienen algo que se llaman rasgos marfanoides cuando uno tiene la mitad del gen, ¿no? Ok. Es una enfermedad en donde en realidad hay una mala calidad del colágeno a nivel del cuerpo y vamos a ver afectación principalmente a nivel de las articulaciones, de los ligamentos que conforman las articulaciones, de la sinovia, y vamos a ver alteración a nivel cardiovascular, sobre todo a nivel de la aorta y el ojo, que son los órganos más afectados con esta condición congénita, porque en realidad es una condición Pero congénita, claro, ¿no? estamos hablando de casos, digamos, pareciera que es como muy poco probable que papá y mamá tengan la condición para que eso se dé, ¿no? O no es tan exótico que se presente No, esa condición. es una enfermedad infrecuente. Ok. Es bastante infrecuente en la población. Este, por ejemplo, casos que te pueda decir que son muy famosos, Michael Phelps, el nadador norteamericano, Ok. tiene la enfermedad de Marfan, y bueno, ese es un caso que todos podemos reconocer de las personas recientes. El otro era Lincoln, que tenía también la enfermedad de Mm. Marfan, el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, los dos son personas muy altas. Entiendo Eso es una de las que Lincoln medía características. casi 2 metros y Michael Phelps también es un hombre sobre el 1,90, yo creo. Sí, eso es una de las características principales de la enfermedad. Ok. Las personas son de estatura alta, Sí. son delgados, son leptosómicos, que es una característica para describir el cuerpo, ¿ok? ¿Qué significa eso, ser Y leptosómico? que son delgados de toras, de todos delgados, Ok. todos piernas, toras, todo delgado, ¿no? ¿Y esta enfermedad cómo se manifiesta? Bueno, estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, o sea, que físicamente pareciera no tener como mayor limitación. Y estamos hablando de un hombre que fue presidente de los Estados Unidos, o sea, que intelectualmente también no debe tener mayor problema, pero ¿eso se nota o afecta en algo a la vida de la gente en cuanto a su Sí. crecimiento, en cuanto a su movilidad, etcétera? Fíjate, el problema de estos pacientes es que son hiperelásticos, Ok. ¿no? Y ante cualquier movimiento pueden presentar una luxación de un miembro, puedes Eso tiene que presentar ver, por ejemplo, luxación con la de gente que es hombro. hipotónica. No, es distinto. Ok, porque Hablar hemos de oído hablar de ese hipotonía es término otra también. cosa. Sí, Ok, no, hablar de hipotonía es otra cosa. ok. Estos pacientes son hiperelásticos. Más bien, pueden hacer movimientos que normalmente una persona regular no lo puede hacer porque sus articulaciones son más Mm, elásticas, porque el colágeno tiene poca calidad y se puede estirar más de lo normal. ok. Pues todo tiene que tener cierto grado de resistencia, ¿no? Mm. Y esto se vence la resistencia y ellos pues tienen una mayor movilidad, pero eso también los condiciona a que tengan una mayor probabilidad de que
pues obviamente existan luxaciones en los diferentes órganos del cuerpo, de los hombros, sobre todo las articulares, O ¿no? sea, cuando uno veía esas imágenes de personas en los circos, por ejemplo, en los espectáculos que eran súper flexibles y por momentos podían hacerse un nudo con su cuerpo, posiblemente tendrían esa condición. Es muy probable, sí. Ok, ya son Porque súper es la elásticos. forma para poder tener de hecho son hiperelásticos, Ok. pues una de las características principales. La otra cosa es que, bueno, la enfermedad condiciona neurismas, que es el ensanchamiento de las arterias, sobre todo a nivel de la aorta, por esa falta de calidad de la matriz de colágeno y del tejido conectivo, Ujú. y entonces eso pues por supuesto a largo plazo pues puede condicionar o ser una de las posibles causas de fallecimiento de estos pacientes, pues la ruptura de esos aneurismas. Entonces, bueno, no es tan facilito como que, bueno, es una condición congénita que se caracteriza por hiperelasticidad, pero no Ujú. es tan fácil el decir que, bueno, no tienen una complicación. Pues sí, tienen complicaciones a largo plazo, sobre todo cuando hay aneurismas o cuando las luxaciones son recurrentes y ya pues no se pueden reparar los ligamentos, Claro. ¿no? Porque llega un momento donde ya la articulación no se puede reparar. Sí. Doctor Gercio, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero ¿en qué momento se detecta que eso ocurre? Porque también es cierto que, por ejemplo, los bebés muy pequeñitos son súper elásticos. ¿En qué momento los padres, el pediatra, los maestros pueden empezar a darse cuenta que hay un exceso de elasticidad en ese niño y dar pie a pensar que está padeciendo de esa enfermedad? Le dejo la pregunta, hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos, hoy tratando el síndrome de Marfan. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Vive una experiencia de compra fresca, moderna, llena de calidad en las sucursales de Caracas, en La Guaira y los Altos Mirandinos. Síguenos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Y de hablar también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de sus marcas como Tachipirín, Tachiforte, Liolactil, Brugesin de 200 miligramos, Lafarcaína, Flatoril, Tantún, Micofentín. Son solo algunos de los productos de Laboratorios Elmore que tienen acompañándote desde hace años, 65 específicamente, y por eso está brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria. Ya lo sabes, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. ¿Cuántas amigas emprendedoras tiene uno, verdad? Como mi amiga Sandra, que le pone empeño y ganas para que sus postres sean los mejores. Y por eso Sandra solicitó su Emprende Plus de Banplus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras. Para más información, contacta a Banplus, porque en Banplus hacemos país de la mano contigo. Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 11:42 minutos de la mañana. Seguimos conversando con la doctora María Gabriela Guercio, médico internista, endocrinólogo, a propósito del síndrome de Marfan. ¿Qué es? ¿Qué síntomas produce? ¿Cómo se trata? Y le habíamos dejado también la interrogante con relación a en qué momento se detecta o en qué momento del crecimiento de un niño los padres, los pediatras, los maestros se pueden dar cuenta de que el niño está sufriendo de esta condición. Fíjate, Unai, la edad de diagnóstico es desde muy pequeños, ¿no? Porque, por ejemplo, hay alteraciones en el paladar, que es el paladar ojival, que lo podemos ver desde muy pequeños, ¿no? La escoliosis es otra cosa que se puede diagnosticar estando el niño pequeño, el pie plano. Y en líneas generales, la edad más frecuente para el diagnóstico es la adolescencia, pero niños más pequeños también pueden ser diagnosticados a tiempo con esta condición, ¿ok? Hay deformidad en el tórax, niño que la zona central del tórax, el esternón, se mete un poquito hacia el centro, se llama pectum excavatum, se excava, se mete hacia el centro, entonces eso da una señal de alerta para pensar que puede tener esta condición congénita. ¿Hay, digamos, algo que se puede hacer, algún tipo de tratamiento? O nos decía que hay como unas fallas en el colágeno, o que se puede restituir ese colágeno o fortalecerlo de alguna manera. Fíjate, no hay un tratamiento específico. Lo único que por etapas de la vida del paciente, pues uno va haciendo ciertas intervenciones, pues se controla la tensión arterial, bajar la frecuencia cardíaca para evitar que la aorta se dilate y se diseque, se haga un aneurisma de aorta y se diseque ese aneurisma de aorta, detectar precozmente las disecciones de la aorta y operarlas,
Mm, prevención en cuanto a patología valvular cardíaca, porque las puede haber y puede haber infecciones allí, entonces se hace medicina preventiva en ese sentido. En cuanto a rehabilitación para evitar, fortalecer un poco más el plano muscular y evitar las luxaciones con frecuencia. Eso es lo que se puede hacer, pero decirte que tenemos alguna técnica específica en este momento en donde nosotros podamos modificar esa matriz colágeno y la matriz del celular, no lo tenemos por ahora y bueno, pasarán muchos años por lo infrecuente de la condición también, ¿no? claro. Porque hay otras enfermedades en donde pues hay que ir más rápido porque hay mayor número de población. Lo que sí, Entonces, por lo que nos dice, ese paciente requiere casi que un monitoreo constante, o una revisión más o menos frecuente, más, o por lo menos más frecuente que el resto de las personas. sí, sí, sí. Es un paciente que va a asistir a consultas con más frecuencia, tanto de fisiatría, de traumatología, de cardiología, de oftalmología, que son principalmente los que van a llevar a cabo toda la terapéutica de este tipo de pacientes, ¿no? Y aclarar también a las personas que nos escuchan, porque es una condición extraña que hasta hace poco tiempo la expectativa de vida era apenas 40 años, ¿ok? Y que desde hace unos años para acá, con el advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas, Ujú. podemos pues prolongar la expectativa de vida de los pacientes con la enfermedad de Marfan. Sí, Entonces, bueno, básicamente son condiciones con las cuales hay que aprender a vivir y bueno, y donde hay que tener un control estricto para que pues puedan tener una buena evolución. claro. Pero fíjese, bueno, por ejemplo, hablábamos antes del caso de Abraham Lincoln y murió siendo ya bastante mayor y porque lo mataron. O sea, no sabíamos Exacto. cuánto tiempo pudo haber vivido y Michael Phelps ahí está todavía, pues. Y es un Sí, hombre sí. que tiene, y eso, y estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, ¿no? O sea, teniendo, digamos, los cuidados y las revisiones regulares, una persona podría llevar una vida normal. Sí, pues claro que sí. Es Ujú, que básicamente las alteraciones que se van a presentar son alteraciones que no son visibles, ujú. entonces tú los vas a ver bien. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Michael Phelps tenía todo un equipo para evitar que tuviera algún tipo de Sí, lesión de tipo muscular o de tipo, sobre todo, ligamentario, ¿no? Y articular. Entonces, bueno, es el control constante, es tener que ir al médico, pero su expectativa de vida puede ser buena en la medida que sigan con las instrucciones que se le dan. sí. ¿Requieren tener algún tipo de dieta especial o algún tipo de ejercicios especiales para atender esta, o algo que deban o que no deban hacer quienes estén en esta condición, doctora? Fíjate, la dieta de este tipo de pacientes tiene que ser una dieta principalmente baja en sodio porque tienden a presentar hipertensión Ok. por la misma condición cardíaca que tienen. Entonces, bueno, se les recomienda la dieta hiposódica. El resto de los alimentos pues básicamente no estarían contraindicados Ujú. para este tipo de pacientes, ¿ok? Y la recomendación principal es la realización de ejercicios aeróbicos Ah, ok. que fortalecen todo lo que es la musculatura. Nosotros la natación ayuda a fortalecer la musculatura, bicicleta, cosas que pueden realizar y fortalecer el plano muscular para darle más sustrato Ujú. a su propio organismo, Pero, por ¿no? ejemplo, Entonces, levantar pesas y ese tipo de cosas no podrían no, hacer, no, estaría contraindicado. eso no estaría indicado Mm, porque en cualquier movimiento, por ejemplo, en un envión, en un levantamiento de pesas, claro. puede sacarte el hombro. Claro, puede, o un codo irse para el otro lado, no sé, se Ujú. podría, o sea, hay que trabajar, digamos, con el propio peso del cuerpo. Sí, El, el, eso es eh, una, y hacer ejercicios sí. aeróbicos principalmente, caminata, trote, Ok. bicicleta, natación. En el caso de Venezuela, ¿qué tan frecuente es? ¿Tiene estadísticas? ¿Sabe más o menos cuántos casos podría haber en nuestro país y si están localizados en alguna región específica de Venezuela, doctora? No, no están localizados en una región específica y son muy pocos, Ok. muy poquitos los casos documentados. De hecho, en el estudio de enfermedades cardiovasculares a nivel nacional, pues no se documentaron casos de Marfan. Ujú. Entonces son muy pocos los casos que pueden haber a nivel nacional. No te tengo el número exacto, no te Ok. lo puedo decir porque ni siquiera en las grandes series de estudios que se están corriendo a nivel nacional, pues aparece la enfermedad dentro de las patologías
que hay más frecuentemente. Entonces, cuando es alguna incidencia muy baja, pues normalmente no se registra con tanta frecuencia. Ahora, si hay centros especializados en la enfermedad de Marfan, como el Hospital Ortopédico Infantil, en donde allí hay unidades y traumatólogos y fisiatras formados para el tratamiento de este tipo de pacientes. Y digamos, en primera instancia, ¿cuál es el especialista que trata la enfermedad de Marfan? ¿Es no sé, un traumatólogo o el cardiólogo o es un internista que luego, dependiendo de la condición de cada grupo, digamos, muscular o cada grupo, cada parte del cuerpo, lo orienta hacia el especialista correspondiente? Fíjate, primero va a haber un director de orquesta que es el pediatra, que es el primero que lo va a diagnosticar, porque aparece entre la niñez y adolescencia. Y de ahí en adelante trabajará con un grupo de ortopedistas, traumatólogos, cardiólogos y fisiatras hasta que pase a ser adulto y pase al médico internista y seguirá con el mismo grupo. Pero ¿quién va primero, uno u otro? No, todos. Eso es un equipo multidisciplinario que tiene que tratar el paciente. Ok. En el caso de las mujeres, por ejemplo, a la hora de un embarazo, ¿eso puede representar algún inconveniente? Bueno, empezar, ¿se produce más en hombres que en mujeres o es pareja la presencia de esta enfermedad? No, la incidencia es más en hombres que en mujeres. Ok. Es más en hombres que en mujeres y casualmente, bueno, en el embarazo no se vería afectado, ¿ok? Siempre y cuando se guarden ciertas condiciones de reposo y evitar cierto tipo de movimientos. Claro, Pero sí, no porque se debería haber evidentemente un afectado. embarazo es un peso adicional que tiene la mujer allí sobre la pelvis, sobre la cadera, ¿no? Entonces Y no sé sobre si la eso podría columna. afectar. Claro, eso puede afectar la columna, pero eventualmente el embarazo se pudiera dar en estas condiciones, pero no es una condición más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, como es infrecuente en la mujer, pues no es lo que más vemos, pues, y no tenemos tantas series para evaluar a embarazadas. Claro, claro. Y en el caso de que, digamos, se presentan crisis, requieren ser hospitalizadas estas personas o con un tratamiento, digamos, un poco doméstico, se pueden atender en caso de que se presente una No, fíjate situación que complicada. de estos pacientes, las crisis de estos pacientes son la disección de aorta, que eso lleva un procedimiento quirúrgico mayor, que es una cirugía que puede realizar la percutánea o abierta para reparar la aorta, reparaciones de las válvulas cardíacas, cirugías oculares para poder resolver el problema que tenga a nivel ocular. Y por supuesto que las partes de las articulaciones, las luxaciones van a depender del grado de luxación, si van a ser resueltas o no desde el punto de vista quirúrgico o con una inmovilización. Pero siempre van a requerir atención de emergencia. No, pero nos decía entonces que tampoco tiene una vida limitada, que hasta hace unos años se pensaba que la persona moría cercano a los 40 años, pero ya hoy en día eso no tiene por qué ser así. No, ya no, porque como te repito, antes Ujú. una cirugía de reparación de una disección de aorta era una cirugía abierta, con a veces circulación extracorpórea, ahorita Ok. no. Ahorita colocas un catéter y lo guías por métodos especiales y lo vas a llevar al sitio donde está la disección y vas a colocar una malla y vas a reparar la disección. Sí. Entonces ya estamos hablando de un procedimiento que si bien tiene riesgo, es casi ambulatorio. Ok. Una Entonces persona que ha tenga cambiado todo. solamente Ujú. la mitad de esa lesión genética bueno, y quiere pues saber, por si acaso se consigue una pareja que también tiene la misma situación y que pudieran dar a luz a un niño con este síndrome, ¿hay alguna manera o hay algún estudio que alguien se pueda hacer previo a buscar tener familia para saber si tiene o no esta condición? Sí, sí lo hay. Se Ok. llama panel genético. Entonces, por genética, en estudios de genética amplia, se marcan todos los genes y Ok. se ve si está el gen presente o no. Y si está el gen presente, si la otra persona también tiene el gen presente, pues la recomendación básica sería que, bueno, de casarse y tener hijos, saber que su hijo va a tener Va esa a tener esta condición. condición y bueno, y Y ahí de- tomarán la decisión que consideren exacto. más oportuna, pero ya por lo menos saben el riesgo y eso se puede hacer en o sea, digamos, en cualquier laboratorio o tienen que ser No, estudios no, específicos. fíjate, en Venezuela se hace
en el Instituto de Genética, que queda en el Instituto de Medicina Experimental en la Universidad Central, Ok, y en una de las grandes clínicas privadas del este de la ciudad, ok, que también realizan el panel genético. ok. Entonces, Panel bueno, genético es, sí, el examen. es la prueba, sí. Doctora, ¿tiene redes sociales? Si alguien está interesado y quiere consultar, ampliar más de esta información o alguna vía de comunicación para que la gente se comunique con usted. En Instagram, Ajá. bra.mariag.gercio. María G. Gercio. Perfecto. Doctora Gercio, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Súper Gracias interesante a haber ti, Ernest. aprendido de este síndrome y bueno, en medio de todo, qué bueno saber que en Venezuela o no existen casos o hay muy poquitos o muy escasos. Pero bueno, igual hay que estar pendiente. Sí, sí, bueno, son patologías que aunque sean escasas, pues siempre cuando se presenta un caso, ese caso es el más importante, Claro, ¿sabes? ese caso Porque es el cien puede por ser tú. ciento. Así es. Sí, entonces, bueno, siempre hay que tener la información, Así conocer es. y bueno, y saber qué se trata y cómo se trata. Así es, así es. Bueno, por eso la quisimos llamar para conocer un poquito más acerca del síndrome de Marfan. Muchísimas gracias, doctora. Era la doctora María Gabriela Gercio, médico internista y endocrinólogo. Son las 11:55 de la mañana. Hacemos una pausa, escuchamos música y ya venimos con más de Agenda Éxitos.